Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. En las últimas horas, una noticia ha sacudido a todo Michoacán. Acaban de detener al Botox, César Sepúlveda Arellano, el líder de los Blancos de Troya, el hombre que tenía aterrorizada a toda la industria limonera, el que cobraba piso a los productores, el que presuntamente ordenó matar al presidente de la Asociación de Citricultores. Lo agarraron esta mañana, a las 7 de la mañana, en un operativo interinstitucional que llevaban semanas planeando, y lo que te voy a revelar sobre cómo lo encontraron, quién lo traicionó y por qué había perdido el respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación, te va a dejar sin aliento. Pero antes, necesito que hagas algo. Ahora mismo, sin pensarlo, comenta "cayó" si crees que este criminal merece pudrirse en la cárcel, porque después de lo que vas a escuchar, vas a entender por qué esta detención es tan importante para México. Y aquí viene lo que nadie te está contando, lo que los medios apenas mencionan, lo que está pasando en Michoacán mientras tú ves este video. César Sepúlveda Arellano, alias el Botox, fue detenido hoy a las 7 de la mañana en la localidad de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista, en plena tierra caliente de Michoacán. Y no fue casualidad, no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de semanas de operativos, de inteligencia, de seguimiento. Las autoridades lo estaban cazando. Sabían dónde estaba su familia, sabían por dónde se movía, sabían que era cuestión de tiempo. Y hoy lo atraparon. Comenta operativo. Si crees que las autoridades hicieron bien su trabajo, déjame que te cuente exactamente cómo pasó, porque esto es una locura. Desde el día de ayer, los operativos se intensificaron en toda la región de la Tierra Caliente. Zonas como Zenobio Moreno, una localidad colindante con Apatzingán, donde radica la familia del Botox, fueron cercadas por fuerzas de seguridad, operativos por tierra y por aire, helicópteros sobrevolando, militares en las carreteras, retenes en cada entrada y salida, drones vigilando desde el cielo. Era una cacería en toda regla, y en medio de todo eso, aseguraron 50 explosivos improvisados. 50. ¿Entiendes la magnitud de lo que este tipo tenía? No era un criminal cualquiera, era un líder, un jefe, un hombre que tenía un ejército a su disposición. Comenta explosivos si esto te parece aterrador. Y aquí está el detalle que te va a revolver el estómago. Mientras las autoridades celebran la detención, afuera el caos, porque derivado de la captura del Botox, se han reportado bloqueos en varias localidades: Sandío, El Recreo, Zenobio Moreno, zonas de Buenavista. Los sicarios del Botox salieron a bloquear carreteras, a quemar vehículos, a intentar presionar para que lo liberen. Llantas incendiadas en medio de las calles, camiones atravesados, civiles atrapados sin poder moverse. Así funciona el narco en México. Agarran a un líder y sus hombres salen a sembrar el terror. Quieren demostrar que tienen poder, quieren intimidar a las autoridades, quieren que el miedo gane. Comenta bloqueos si crees que las autoridades deben mantenerlo preso pase lo que pase. Pero ahora, déjame contarte quién es realmente César Sepúlveda Arellano, porque esto es crucial para entender por qué su detención es tan importante. El Botox era el líder de los Blancos de Troya, un grupo criminal que opera en la tierra caliente de Michoacán. Y su principal negocio no era la droga, era la extorsión, el cobro de piso, específicamente a la industria limonera. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que cada productor de limón en esa región tenía que pagarle a este tipo para poder trabajar, para poder cosechar, para poder vender, para poder vivir, para poder alimentar a su familia. Y el que no pagaba, lo mataban. Así de simple, así de brutal, así de aterrador. Comenta extorsión si esto te indigna. Y déjame explicarte cómo funcionaba el negocio de la extorsión, porque necesitas entenderlo para dimensionar el daño que causaba este criminal. Los productores de limón en Michoacán trabajan todo el año. Invierten en semillas, en fertilizantes, en mano de obra, en transporte. Se levantan antes del amanecer, trabajan bajo el sol, cosechan con sus propias manos. Y cuando llega el momento de vender, cuando finalmente van a recibir el fruto de su esfuerzo,
aparece gente del Botox, armados, amenazantes, exigiendo una cuota, un porcentaje de todo lo que ganaron. Y si no pagan, les queman la cosecha, les matan el ganado, les incendian la casa, les desaparecen a un familiar o los matan directamente. Ese era el negocio del Botox, robarle a la gente que trabaja. Vivir del esfuerzo ajeno, sembrar el terror para enriquecerse. Comenta Parásito si crees que el Botox era una lacra para la sociedad. Y Bernardo Bravo lo sabía. Bernardo Bravo era el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, un hombre valiente, un líder que representaba a miles de productores de limón. Un hombre que tenía familia, que tenía sueños, que tenía una vida por delante y constantemente denunciaba las extorsiones, salía en los medios, hablaba públicamente, exigía que las autoridades hicieran algo, ponía el dedo en la llaga, señalaba a los criminales, decía nombres, daba ubicaciones, proporcionaba pruebas. Era un hombre que se negaba a vivir con miedo, que se negaba a agachar la cabeza, que se negaba a pagar para poder trabajar en su propia tierra, y por eso lo mataron. El Botox, según las autoridades, está detrás de ese crimen. Ordenó matar a Bernardo Bravo por hablar, por denunciar, por no quedarse callado, por ser valiente. Comenta Bernardo Bravo si crees que este hombre fue un héroe. Y aquí viene algo que te va a dejar helado, porque el Botox no solo extorsionaba y mataba, también hacía propaganda. En las últimas fechas, este criminal había lanzado una serie de videos en redes sociales. Videos donde se presentaba como un defensor del sector citrícola. ¿Puedes creerlo? El mismo tipo que extorsionaba a los limoneros, que les cobraba piso, que mandaba matar al que denunciaba, salía en videos diciendo que él era el bueno, que él defendía a los productores, que él era víctima de las autoridades, que él no había matado a Bernardo Bravo, que todo era un complot en su contra. Mentiras, puras mentiras, propaganda criminal para lavar su imagen, para confundir a la gente, para presentarse como víctima cuando era victimario. Comenta Mentiroso si crees que el Botox engañaba a la gente con esos videos. Y esto es algo que necesitas entender sobre cómo operan los criminales modernos. Ya no solo usan armas, usan redes sociales, usan propaganda, usan la desinformación, crean narrativas falsas, se presentan como defensores del pueblo, como Robin Hood modernos, como víctimas del sistema. Y hay gente que les cree, hay gente que comparte sus videos, hay gente que los defiende en comentarios, sin saber que están defendiendo a asesinos, a extorsionadores, a criminales que destruyen vidas. El Botox era experto en esto. Tenía un equipo que le manejaba las redes, que le grababa los videos, que le escribía los guiones. Todo calculado, todo planificado, todo para engañar. Comenta Propaganda si crees que los criminales usan las redes para manipular. Y ahora viene la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué lo agarraron ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Por qué justo en este momento? Te voy a decir por qué. Porque el Botox había perdido el respaldo. Según confirmó Milenio con fuentes de seguridad, César Sepúlveda ya no tenía el apoyo de grupos aliados como los Viagras y el propio Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que lo abandonaron. Significa que ya no les servía. Significa que probablemente ellos mismos dieron información para que lo agarraran. Así funciona el narco. Hoy eres aliado, mañana eres desechable. Hoy te protegen, mañana te entregan. Hoy brindas con ellos, mañana te ponen precio. Comenta Traición si crees que sus propios aliados lo entregaron. Y esto es muy importante, porque cuando un líder criminal pierde el respaldo de los cárteles grandes, se convierte en objetivo, se convierte en moneda de cambio, se convierte en alguien que pueden sacrificar sin consecuencias. Los grandes cárteles a veces entregan a los pequeños para quedar bien con las autoridades, para distraer la atención, para que no los persigan a ellos. Y el Botox se convirtió exactamente en eso, un tipo que ya no servía, un tipo que daba más problemas que beneficios, un tipo que con sus videos y sus declaraciones estaba llamando demasiado la atención. Y en el mundo del narco,
Llamar la atención es peligroso, muy peligroso. Los que sobreviven son los que operan en silencio, los que nadie conoce, los que no salen en videos. El Botox hizo todo lo contrario y pagó el precio. Comenta Desechable si crees que el Botox cavó su propia tumba. Y déjame contarte algo sobre la Tierra Caliente de Michoacán, porque para entender este caso, necesitas entender ese territorio. La Tierra Caliente es una de las regiones más violentas de México. Es donde se produce la mayoría del limón del país. Es donde se produce aguacate que se exporta a todo el mundo. Es donde operan múltiples grupos criminales que se disputan el control. Es donde las extorsiones son el pan de cada día. Es donde los productores viven con miedo constante. Es donde encontrar un cuerpo en la carretera es algo normal. Es donde la ley del narco es más fuerte que la ley del Estado. Y el Botox era uno de los reyes de ese territorio, el que controlaba una parte, el que decidía quién vivía y quién moría en su zona. Y ahora está preso. Comenta Tierra Caliente si conoces lo peligrosa que es esa zona. Y hay algo que muy pocos medios están mencionando: los 50 explosivos improvisados que aseguraron. 50 bombas caseras, artefactos diseñados para matar, para destruir, para sembrar el terror. ¿Para qué quería el Botox 50 explosivos? ¿A quién pensaba atacar? ¿Qué estaba planeando? ¿Iba a usarlos contra las autoridades? ¿Contra productores que se negaban a pagar? ¿Contra grupos criminales rivales? Esos explosivos no son para defenderse, son para atacar. Son para causar masacres, son para matar a muchas personas de una sola vez, y estaban en manos de este criminal. Estaban listos para ser usados, estaban esperando la orden, y gracias a este operativo no van a matar a nadie. Gracias a que lo agarraron, esas bombas no van a explotar. Comenta Bombas si crees que evitaron una tragedia. Y mientras el Botox está detenido, afuera su gente está desesperada. Los bloqueos que están poniendo en Sandío, en El Recreo, en Zenobio Moreno, en Buenavista, son señal de desesperación. Son señal de que sin su líder no saben qué hacer. Son señal de que el grupo está debilitado. Son señal de que están asustados, porque saben que si el Botox habla, van a caer más, porque saben que las autoridades tienen información, porque saben que el cerco se está cerrando. Y las autoridades tienen que aprovechar este momento, tienen que seguir presionando, tienen que desmantelar toda la estructura, tienen que agarrar a los lugartenientes, a los contadores, a los halcones, a todos los que trabajaban para el Botox, porque si solo agarran al líder y dejan libre a los demás, en unas semanas habrá otro Botox, otro criminal que tome el control, otro que extorsione a los limoneros, otro que mate al que denuncie. Comenta Desmantelar si crees que tienen que agarrar a todos. Y aquí viene algo que necesitas reflexionar, porque el caso del Botox no es único. Es el ejemplo de cómo el crimen organizado se ha apoderado de sectores productivos en México. Ya no solo trafican droga, ya no solo secuestran, ya no solo roban, ahora extorsionan agricultores, extorsionan ganaderos, extorsionan aguacateros, extorsionan limoneros, extorsionan comerciantes, extorsionan transportistas, extorsionan a cualquiera que tenga un negocio, a cualquiera que genere dinero, a cualquiera que trabaje honestamente. Y los que se atreven a denunciar, como Bernardo Bravo, terminan muertos, terminan desaparecidos, terminan siendo un ejemplo de lo que pasa cuando hablas. Ese es el México en el que vivimos, ese es el país que tenemos. Y hasta que no cambie algo profundamente, van a seguir apareciendo Botox por todas partes. Comenta México si crees que este país necesita un cambio urgente. Y déjame hablarte de las víctimas, de los miles de productores que fueron extorsionados por el Botox durante años, de las familias que tuvieron que vender sus tierras porque no podían pagar la cuota, de los que abandonaron la agricultura porque era más peligroso que rentable, de los que se fueron de Michoacán buscando un lugar seguro, de los que perdieron todo por culpa de este criminal. Esas personas merecen justicia, merecen que el Botox pague por cada peso que les robó, por cada noche de insomnio que les causó,
por cada lágrima que derramaron, por cada sueño que destruyó. Comenta víctimas. Si crees que los extorsionados merecen justicia. Y ahora, mientras las autoridades procesan al Botox, mientras lo interrogan, mientras preparan los cargos, la pregunta es, ¿va a hablar? ¿Va a delatar a sus cómplices? ¿Va a decir quién más estaba involucrado en las extorsiones? ¿Va a confesar quién ordenó realmente el asesinato de Bernardo Bravo? ¿Va a revelar qué políticos lo protegían? ¿Qué policías estaban en su nómina? ¿Qué funcionarios recibían dinero? Porque tipos como el Botox no operan solos. Tienen contadores que les lavan el dinero. Tienen abogados que los defienden. Tienen políticos que los protegen. Tienen policías que les avisan de los operativos. Tienen toda una red de cómplices. Y si habla, si decide cooperar, pueden caer muchos más. Pueden caer los que nadie espera, pueden caer los que se creen intocables. Comenta que hable si exiges que confiese todo. Y la familia de Bernardo Bravo merece justicia, merece saber exactamente qué pasó. Merece ver al asesino de su ser querido tras las rejas. Merece que alguien pague por el dolor que les causaron. Bernardo Bravo murió por defender a los productores de limón. Murió por denunciar la extorsión. Murió por no quedarse callado. Murió por ser valiente en un país donde ser valiente te cuesta la vida. Y su muerte no puede quedar impune. El Botox tiene que pagar. Tiene que ser condenado. Tiene que pasar el resto de su vida en la cárcel, sin beneficios, sin privilegios, sin posibilidad de salir. Comenta justicia para Bernardo si exiges que paguen por su muerte. Y hay algo más que necesito decirte sobre los videos que el Botox subía a redes sociales. Esos videos donde se hacía la víctima, donde decía que él no había matado a Bernardo Bravo, donde culpaba a las autoridades, donde se presentaba como defensor de los limoneros. Esos videos siguen circulando, siguen siendo compartidos, siguen engañando a gente. Y necesito que sepas la verdad, que el hombre de esos videos es un criminal, un extorsionador, un presunto asesino. No te dejes engañar, no compartas su propaganda, no le des difusión a sus mentiras. Comenta no más mentiras si crees que hay que desmentir la propaganda del Botox. Y necesito tu ayuda, necesito que compartas este video, que lo hagas llegar a más gente, que todos sepan quién era el Botox, que todos sepan lo que hacía, que todos sepan que fue detenido, porque la presión social importa, porque cuando un caso es visible, es más difícil que lo liberen, es más difícil que compren al juez, es más difícil que todo quede en nada, es más difícil que salga en unos meses por falta de pruebas. Y este caso no puede quedar en nada. Este criminal tiene que ser procesado, tiene que ser juzgado, tiene que ser condenado, tiene que servir de ejemplo de que en México sí se puede hacer justicia. Comenta compartir si vas a hacer que este video llegue a más personas. Y a los productores de limón de Michoacán les digo, hoy es un buen día. Hoy agarraron al hombre que los extorsionaba. Hoy hay un criminal menos en las calles. Hoy pueden respirar un poco más tranquilos. Pero no bajen la guardia, porque van a venir otros, porque el sistema sigue igual, porque mientras haya impunidad, habrá extorsión, porque mientras haya corrupción, habrá criminales. Sigan denunciando, sigan organizándose, sigan luchando, sigan siendo valientes como Bernardo Bravo, porque ustedes son los que alimentan a México. Ustedes son los que trabajan la tierra. Ustedes son los que se levantan antes del amanecer. Ustedes merecen vivir en paz. Ustedes merecen trabajar sin miedo. Ustedes merecen un país mejor. Comenta limoneros si apoyas a los productores de Michoacán. Y a las autoridades les digo, no lo suelten. No se dejen presionar por los bloqueos. No se dejen intimidar por las amenazas. No se dejen comprar. Tienen a un criminal peligroso. Tienen al responsable de años de extorsiones. Tienen al presunto asesino de Bernardo Bravo. Tienen la oportunidad de hacer justicia. No la desperdicien. Procésenlo bien. Armen un caso sólido. Que no salga por tecnicismos. Que no salga por amparos. Que no salga nunca. México los está viendo. México está pendiente. Y si lo sueltan, si lo liberan, si todo queda en nada, el pueblo no lo va a olvidar. Comenta no lo suelten si exiges que las autoridades hagan su trabajo.
Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, hoy cayó el Botox. Hoy cayó César Sepúlveda Arellano. Hoy cayó el líder de los blancos de Troya, el extorsionador de limoneros.